Hola chicos, ¿cómo están? Espero tengan un lindo día, espero tengan una linda semana, espero les esté yendo muy bien y pues, vamos a ver esta clasecita, ¿vale? Esta clasecita es muy cortita, la verdad, porque pues son únicamente dos fármacos que son los generadores de radicales libres, ¿vale? Entonces, les tengo pues una noticia. La verdad es que estoy sumamente contento porque me enteré de una noticia bien bonita. Uno de mis amigos justamente, sé que a lo mejor me van a decir, ay, qué pinche aburrida es la vida del doc, pero bueno, se las platico, pues porque el darles clase luego es para mí algo terapéutico, ¿no? Cuando yo iba a entrar a la UNAM o todo el proceso para entrar a medicina, híjole, fue un verdadero desmadre para que yo entrara. El punto es que yo tenía un núcleo de amigos que estábamos estudiando para el examen de la UNAM. Y pues me acuerdo de, bueno, tengo un amigo aún que era como un hermano para mí. Era como el hermano varón que yo siempre quise tener, ¿no? Pues sí, yo quiero mucho a mis hermanitas, las amo, son mi adoración, pero pues yo siempre quise, por ejemplo, un varón para jugar luchitas, hacer travesuras, etc. Entonces, pues ese cuate y yo éramos, pero como uña y mugre, chicos. A este cuate yo le decíamos el gordo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Así se le quedó. Y era una madresota, pero, o sea, delgado lo que sigue. No sé por qué le decían el gordo. Entonces, este cohete y yo estudiábamos siempre todos los días estudiábamos para entrar al examen de la UNAM. Todos los días estudiábamos, todos los días estudiábamos. Y pues me acuerdo justamente que cuando estudiábamos, luego nos encerrábamos en el baño, porque nos quedábamos dormidos luego en la sala estudiando. Entonces, para no quedarnos dormidos, pinches jarras de café, y él se sentaba en el excusado y yo en la regadera y nos hacíamos preguntas, pregunta tras pregunta, ¿no? Y él me ganaba, chicos, él me ganaba en las preguntas, él me ganaba, o sea, hacíamos como, ¿cómo se llama? En aquel tiempo que ocupamos las fichas esas de papel para preguntarnos con la pregunta de un lado y la respuesta del otro. Y él me ganaba, el cabrón me ganaba. Pero este güey era una persona mucho más impulsiva que yo. Digo, yo soy muy tranquilo, soy muy tranquilo. No, este güey era, híjole, era una persona muy impulsiva y siempre damos por hecho que él se iba a quedar en la UNAM. Y pues cuando ya hicimos el examen, para los que hicieron el examen de la UNAM me van a entender, te dan una ficha con el colegio donde te toca, la hora a la que te toca hacer el examen, todo ese rollo, ¿no? Entonces, a este güey y a mí nos tocó un sábado hacer el examen de la UNAM a las 3 de la tarde, en el mismo pinche colegio además. Entonces, fíjense, nos tocó el mismo día, la misma hora, y, no, y todavía hasta nos llega a tocar en la misma escuela, nos tocó en la Benjamín Franklin, en La Salle. El examen de la UNAM no se hace en la propia UNAM, se hacen en diferentes universidades o escuelas. Entonces, yo le dije, oye, ese es el destino, gordo, ya nos tocó en la misma escuela, o sea, chicos, ya teníamos hasta un proyecto de vida él y yo. Porque como de, güey, ¿sabes qué? Nos quedamos en CEU y nos vamos a vivir a Copilco, tú y yo rentamos un cuarto, sepa la madre, yo veo cómo le hago, me pongo a lavar más coches, junto una lanita, medio año y pues nos vamos a vivir a Copilco. Vale, güey, todo. No, chicos, nos toca el examen de la UNAM ese mismo día. Yo le dije a este güey, ¿sabes qué? Nos quedamos de ver aquí en el metro, afuera del metro Patriotismo porque es el que queda, y aquí te veo a las 6, güey, a las 6. Aquí para platicar todo. Vale, saliendo del examen. No, chicos, cuando hago el examen fue la putiza más grande que me habrán dado. O sea, fue una golpiza que me dieron en el examen. Yo en verdad juraba que no lo iba a pasar. La neta juraba que no lo iba a pasar. Y ahí mi mente se empezó a hacer como de, ¿ahora qué va a ser de mi vida? Yo para aquel entonces habría tenido unos 20 años, más o menos, 19, ya ni me acuerdo. Entonces salgo del examen, me compro unos cigarros. Y ahí me pongo a reflexionar. Dije, la madre, ¿qué chingados voy a hacer ahora? Va llegando este güey, me ve fumando y me dice, dame un cigarro, güey. Le dije, oye, gordito, no nos quedamos, ¿verdad? No, güey, no nos quedamos. Al chile no. No, güey, la neta no. Y le dije,
pues estudiamos y como ese güey era más impulsivo, se encabronó y dijo, no, güey, yo la neta estoy hasta la madre, ya le invertí como 60,000 varos para intentar entrar a la UNAM en cuanto curso, yo ya no puedo con esto, ya no quiero hacer el Le dije, a ver, güey, pero no te cierre. No, güey, ya estoy. Y le dije a este güey, ¿sabes qué? Chingue su madre, vamos a Zacatenco al poli y nos vamos a ver las carreras, güey. No hay que cerrarnos. Igual, gordo, igual es una señal que nos da, que nos da que no nos, que no, igual medicina no es lo nuestro, güey. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y nosotros nos estamos aferra y aferra a esta idea. Vamos a una ingeniería, güey. Va. Vamos a una ingeniería, vamos a buscar las facultades, bueno, las escuelas superiores allá en el poli y todo. Y a este güey le llama la atención la de petroquímica, ingeniería petroquímica, una madre de esas. Y pues ya, pues ese güey ya va a ser vamos a hacer, sacamos la ficha del poli para hacer el examen al poli. Igual, estuvimos estudie, y que dan el pinche resultado del examen de la UNAM. Yo le escribí a este güey y le dije, oye, güey, ¿ya viste tu resultado? Que ya carga la pinche, porque la página se satura. Ya no me contestaba el güey, no me contestaba. Le dije, no, güey, ya, qué chingados. Sí, este güey no se quedó menos yo. ¿Por qué? Porque este cuate era muy, muy inteligente, muy inteligente. Y dije, no, este cuate no se queda menos, me quedo yo. Entonces, justamente ahí estaba mi abuelita y me dijo, no, hijito, a ver, le tomé la mano, vemos el resultado y yo quedé seleccionado. Pedían 109, me acuerdo, 109 aciertos para entrar a medicina en CEU. Yo saqué 114, no me acuerdo, pero sí un poco alto. Entonces, ya este güey me escribe y me dijo, güey, pues la cagué y yo, ¿por qué? Saqué 108 y pedía 109. No mames, güey. No, 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 no manches. No, güey. No, 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 no. No, ¿cómo? Te faltó un acierto, güey. Le dije, ok, güey. ¿Sabes qué? Ya te quedó un acierto, güey. Vamos a la ronda de junio a hacer el examen. Yo te ayudo, güey. Ya sé que yo estoy dentro. Yo te ayudo. Y me dijo, no, güey, chinga su madre. Medicina ni madres. Ya me voy mejor al poli o le meto huevos para ingeniería química en la UNAM o me voy al poli a ingeniería petroquímica. Yo no quiero nada saber medicina. Pues cada quien tomó lados distintos, cada quien tomó lados distintos. Él se fue al poli, yo me quedé en la UNAM y cada quien con su vida. Entonces, y sí, seguimos teniendo contacto, todo, y pues ya nos vimos después. Y me dijo, güey, pues, ¿qué crees, güey? Ya, pues quiero verte en persona. Va, güey, órale, que a todo dar, ver un amigo. Y pues me llega con una noticia. No, güey, pues ya soy ingeniero, que ya soy ingeniero, ya trabajo en una planta de petróleo. Le dije, ay, a toda madre. No, chicos, le abarré que te vi. Le dije, no, pues me dijo, no, la mejor decisión fue ya ni querer nada de medicina. Ay, apenas yo voy para el pinche internado, güey. Entonces, pues ya me dio mucho gusto verlo. Me dijo, pues mira, te tengo una noticia, güey. Y yo, ¿cuál? Pues ya me voy a casar. Y yo, no, pinche gordo, felicidades, güey. No, no, güey, pues ya me voy a casar y pues te doy la noticia a ti porque quiero que vayas a mi boda, cabrón. Entonces me da un sobre y me da el sobre y ahí tenía veo la invitación y yo le dije, ay, pinche gordo, son 12 invitaciones. Este güey, y les digo, me conoce perfectamente bien, conocía mis gestos, conocía todo de mí este güey. Y me dijo, no tienes pareja para ir, ¿verdad, güey? Y yo, ay, no, ¿para qué te miento, güey? No, no tengo pareja. ¿Y vas a ir solo? No, pues voy a ir con una chica, voy con una persona. La amo mucho, me quiere mucho, a veces se enoja conmigo. Me dijo, ah, ya sé a quién vas a invitar. Y yo, ¿a quién, güey? ¿Vas a invitar a tu hermana? ¿Qué comias que adivinas? Y pues ya le dije a mi hermana, no, pues mira, te invito a mi boda, a esta boda, y todo me dijo, ¿en verdad es tan triste tu vida para que invites a tu hermana a una boda? Y yo como de, güey, no manches. Pero bueno, les platico esta anécdota porque estoy sumamente feliz por esta noticia y pues eso les comparto con todo cariño. Ok, como esta clasecita va a estar corta, vamos a hacer un breve repaso de los fármacos o de los posibles preguntas del examen que les van a colocar, ¿vale? Entonces, vamos a ver preguntas probables que van a venir en su examen departamental. Son relativamente fáciles, ¿vale? Primer pregunta, ¿cuál es el fármaco
que te puede producir el síndrome del hombre rojo? ¿Cuál es el fármaco que te puede producir el síndrome del hombre rojo? Respuesta correcta, vancomicina. Vancomicina es el fármaco que te puede producir el síndrome del hombre rojo. ¿Vale? Ok, siguiente pregunta. ¿Es una contraindicación? Del raloxifeno. Respuesta correcta, trombosis venosa profunda. Trombosis venosa profunda. Es una contraindicación del raloxifeno. ¿Vale? ¿Qué fármaco te produce el sabor metálico? Metronidazol. Metronidazol te produce el sabor metálico. ¿Vale? Metronidazol es el que te produce el sabor metálico. Anoten esta pregunta. ¿Cuál es el fundamento o qué fundamenta el uso de metformina en la diabetes? ¿Qué fundamenta el uso de metformina en la diabetes? Disminuye la síntesis, disminuye la síntesis de glucosa hepática. Disminuye la síntesis de glucosa hepática. Respuesta correcta, ¿vale? ¿Qué fundamenta el uso de metformina en la diabetes? La disminución de la síntesis de glucosa hepática. ¿Ok? ¿Cuál es una posible reacción o la reacción esperada tras el uso de la insulina, de insulina exógena? O sea, que ya les llega el paciente que requiere de insulina como parte de su tratamiento para su diabetes. ¿Cuál es la reacción adversa que ustedes pueden esperar en un paciente diabético al cual le van a administrar insulina de forma exógena? La hipoglucemia. ¿Por qué? Porque acuérdense, ¿qué hace la insulina? La insulina lo que hace es meterte, bueno, se dice que es como la llave para que la glucosa que tú tengas en el plasma se vaya a las células. Eso hace la insulina. Ahora, toda la glucosa que tú tenías aquí, cuando ya la almacenes en las células, yo te la voy a poner más fácil. ¿Cómo vas a tener la glucosa en el plasma cuando das insulina? Ah, pues la vas a tener baja, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un familiar que sea diabético y que consume insulina, ¿qué es lo que les tienen que hacer? Pues el médico le tiene que ajustar con base a su peso la dosis, ¿no? Porque si se le pasa la dosis, le puedes ocasionar una hipoglucemia muy severa, ¿vale? A ver, ¿qué otra pregunta les van a poner? Mm, ok, el omeprazol. Anoten esta pregunta del omeprazol. Con respecto al omeprazol, ¿es cierto que el omeprazol requiere ser absorbido para llegar a su blanco? Ya les había comentado algo del omeprazol. El omeprazol, chicos, sí se puede administrar por vía parenteral, por ejemplo, por vía intravenosa. Cuando estén en un hospital, lo van a ver. Les digo esto porque hace un año les pusieron que es una contraindicación la administración parenteral del omeprazol. Esa es una aberración, no tiene por qué ser esa respuesta. Es más, hoy que estuve en piso, me tocó ver varios pacientes que también usaban el omeprazol de forma intravenosa. Entonces, el omeprazol requiere de ser absorbido para llegar a su blanco farmacológico. Eso es lo del omeprazol. A ver, otra pregunta. Ah, sí, esta va a venir. La tendinitis o la rotura del tendón de Aquiles
¿Qué fármacos son los que te producen la tendinitis o la rotura del tendón de Aquiles? Las fluoroquinolonas. ¿Como cuáles? Ciprofloxacino y levofloxacino, ¿vale? Las fluoroquinolonas, la tendinitis o la rotura del tendón de Aquiles es una reacción adversa de las fluoroquinolonas, ¿ok? Muy bien. Es una contraindicación del uso del yodo radioactivo. ¿A qué paciente le contraindicas el yodo radioactivo? Por nada del mundo se lo vas a dar. En el embarazo, ¿no? En el embarazo. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál es el fármaco? Bueno, ¿cuál es el antibiótico que te produce sordera? Es un fármaco, es un antibiótico. Puede haber dos que te puede producir sordera permanente. ¿Cuál es? Los aminoglucósidos. ¿Cuáles son los aminoglucósidos? Amicacina y gentamicina. ¿Vale? Amicacina y gentamicina son aminoglucósidos que te pueden ocasionar sordera permanente. ¿Ok? Y la siguiente pregunta. Ojo con lo que les voy a poner. En un examen extraordinario les pusieron un caso clínico que era una mujer que tenía una infección, que, bueno, tenía un acné, ¿vale? Tenía acné. Entonces, y esto le ocasionó la infección. Bueno, ¿cuál es el fármaco que se contraindica en el embarazo por, por ocasionar manchas pardas o manchas grisáceas, manchas pardas o un color en la dentina permanente? Es decir, se puede atravesar el fármaco hacia la circulación placentaria y en el chamaco que aún haya nacido se le puede acumular. Cuando ya da luz, cuando ya se está desarrollando el niño, cuando en el momento que salga la dentina y los dientes se empiecen a calcificar, puede llegar a tener acumulación aún del fármaco y se le puede ocasionar unas manchas pardas de forma permanente. ¿Cuál es este fármaco? Es una tetraciclina, la doxiciclina, ¿vale? Entonces, como estas clasecitas van a estar cortitas, vamos a hacer un repaso de estos fármacos y bueno, de todos los fármacos en forma de preguntas, para que así en el examen no tengan broncas, ¿vale? Ok, entonces, vamos a iniciar esta clasecita. Radicales libres, chicos. A ver, ¿qué son los radicales libres o qué son este tipo de fármacos? Bueno, son fármacos que tienen la capacidad de generar sustancias altamente reactivas. Son sustancias muy reactivas que llegan a ocasionar en las bacterias, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un esquema. Imagínense que aquí tiene una bacteria, ¿no? Ok. Y esta bacteria, pues ya, tiene aquí, por ejemplo, a sus moléculas ya de, ¿vale? Ok. Estos tipos de fármacos, ¿sí? Realmente únicamente son dos, nada más. Únicamente son dos. ¿Qué es lo que van a hacer? Voy a poner F de fármaco. Cuando el fármaco se difunde hacia la bacteria,
va a pasar por un proceso de reducción. Es decir, el fármaco va a adquirir electrones. Cuando el fármaco ingresa a la bacteria, ¿sí? Va a adquirir electrones. Estos electrones, ¿qué le van a ocasionar? Van a generarle que el fármaco ocasione moléculas altamente reactivas, ¿sí? Altamente reactivas, las cuales pueden desnaturalizar a lo que es el ADN. Van a toparse libros, incluso hasta algunos artículos, que hasta les pueden poner, sí, genera incluso lesión a nivel de la membrana, te puede afectar a ciertas proteínas, puede inactivarte a diferentes enzimas, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es de estos tipos de fármacos que en el momento que ingresan a la bacteria o dentro de la bacteria pueden ocasionar una reducción, ¿vale? Es decir, es una reducción para que esto genere que el fármaco adquiere ese electrón y se genere moléculas altamente reactivas que te dañen el material genético primordialmente, ¿no? Principalmente. Bueno, ¿cuáles son los fármacos que vamos a ver la clasecita del día de hoy? Realmente son dos. Por ejemplo, empecemos con el metronidazol, ¿vale? Ok, ¿qué es lo importante de este fármaco? El metronidazol, ¿vale? Es básicamente un derivado del 5-nitroimidazol. ¿Por qué les establezco de esta forma o por qué les pongo este término? Porque es muy importante. Bueno, porque en el examen departamental probablemente van a mancharse con una pregunta en la cual si nos sale bien la jugada, la pueden tener bien, o si nos sale mal, la mayoría de la generación hasta la puede tener mal, ¿vale? ¿Por qué enfatizo en esto? Es un derivado del 5-nitroimidazol. Esto es importante. Ahora, ¿cuál es la característica de este tipo de fármaco, de este tipo de sustancia? Una, es un profármaco. ¿A qué me refiero que es un profármaco? Es un profármaco que requiere reducción, es decir, requiere adquirir esos electrones para activarse. Yo lo que les digo a mis alumnos es, ustedes cuando imagínense a estos tipos de fármacos como si fueran una granada de fragmentación. Las granadas de fragmentación les quitan el seguro, las lanzan y pues la granada explota. Lo mismo aquí. Se le adquiere el electrón, imagínense que al adquirir el electrón es como quitarle el seguro y va a generar estos compuestos tóxicos, ¿vale? Estos reactivos muy tóxicos va a ocasionar. Ahora, ¿por qué es un profármaco? ¿Por qué es un profármaco? Muy bien, es un profármaco porque requiere de este electrón, requiere de una reducción, ¿sí? Y en el momento que se haya reducido o haya adquirido el electrón, el fármaco, ojo, ya está activo. Ahí me lleva a otra cosa importante porque sí les estaban diciendo muchas veces en primer bloque a muchos de ustedes. Los profármacos son aquellos que se metabolizan exclusivamente en el hígado. No, 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 no. No y no. Hay diferentes reacciones, las cuales en algunos tipos de fármacos, valiendo madres el hígado, al metabolizar al fármaco en otro tipo de reacciones, puedes activar al fármaco. Y ahí observamos este ejemplo, ¿no? Es un profármaco. Ahora, siguiente cosa, el metronidazol, ¿qué otra característica tiene? Es un tipo de fármaco que funciona como desde un es como antibacteriano, es antibacteriano y antiparasitario. Así es, mis niños. Cuando veamos antiparasitarios, nos vamos a volver a topar con este fármaco para que le hagan cariñitos. ¿Por qué? Porque nos lo vamos a volver a topar y no quiero que se le olviden estos conceptos. Ahora, ¿qué tipos de microorganismos son a los que va a atacar? Porque eso es algo bien importante, ¿eh? Primero, microorganismos anaerobios. ¿Por qué anaerobios? Bueno, ¿se acuerdan ustedes de sus clases de química de la prepa? Que el oxígeno es un pinche canalla. ¿Por qué? El oxígeno, chicos, tiene la capacidad de atraparte electrones y te los chinga y te los oxida. Eso es el oxígeno. Ok, te la pongo fácil.
Tú requieres que el fármaco ingrese a la bacteria y se reduzca adquiriendo estos electrones. Eso es lo que tú requieres, ¿sí? Eso es lo que tú requieres. Ok, te la pongo más sencillo. ¿Qué pasaría si tienes un microorganismo aeróbico que requiera oxígeno? Como el oxígeno es muy canalla, se lo va a chingar. ¿Y qué va a pasar? Como el oxígeno es tan canalla, se lo va a chingar y no va a activarse el metronidazol. Eso es a lo que quiero llegar. Por esta razón es que es un tipo de antibacteriano y antiparasitario que funciona para microorganismos anaerobios. Eso es lo que quiero que ustedes sepan. ¿Sí? Siguiente característica. Al tener esta cualidad de que es de que es un fármaco que funciona contra microorganismos, tanto bacterias o parásitos de tipo anaerobios, ¿sí? Es un fármaco que incluso se recicla de forma catalíticamente. Es decir, aquí tienes al fármaco y aquí tienes al electrón. Voy a borrar este oxígeno. Ok. En el momento que el fármaco tenga al electrón, ya genera estos radicales libres y ya se chinga a la bacteria, ¿no? En esta parte. Bueno, en el momento que tú le quitas el electrón, el fármaco, por más raro que suene, vuelve a su estado original. Así como ingresó, lo vuelve a formarse tras perder ese electrón. Es decir, es un fármaco que se recicla, porque en el momento que tú le hayas quitado el electrón, el fármaco vuelve a su estado normal y puede volver a tener otra interacción, ¿no? Es más, un mecanismo de resistencia que puede generar las bacterias, en este caso, contra el metronidazol, es decir, ¿qué es resistencia? Acuérdense, es la forma que los microorganismos, ¿sí? Han aprendido a través de los madrazos que le han dado con los antibióticos y ven la forma para que ya no tengan esa misma reacción con el antibiótico. O sea, ven la forma para no estar de nuevo agredidos por ese antibiótico. Entonces, ¿qué va a decir la bacteria? Ah, como este güey necesita electrones para que funcione, pues voy a ver la forma de tener oxígeno dentro de mí misma. A ver qué pasa, a ver si se activa. Pues sí, todos los electrones que tienen aquí, por el oxígeno que pueda almacenar, no utilizar, almacenar dentro de la bacteria, lo va a agandallar y se lo quita. Y ya no vas a tener una forma de activar al metronidazol. ¿Vale? Ok, entonces, quedamos que es un profármaco que requiere su activación por medio de electrones. Funciona como un antibacteriano y antiparasitario para microorganismos anaeróbicos, señores. ¿Vale? Ok, la siguiente característica. En su estructura química, este tipo de fármaco contiene un grupo nitro, es decir, fíjense bien, si yo dibujo la estructura del metronidazol, ¿vale? Si yo dibujo la estructura del metronidazol, más o menos tiene como esta forma. Ok, esta es la estructura del metronidazol, ¿vale? Ok, si ustedes observan, aquí tiene un grupo, ¿vale? Esto es el grupo nitro, ¿ok? Este grupo nitro, ¿vale? Este grupo nitro tiene la capacidad de adquirir esos electrones. Los electrones que yo les había comentado que están en la bacteria, ¿sí? Que están en esa bacteria, van a irse hacia el grupo nitro para que propiamente genere esos radicales libres que pues vayan a dañar al ADN. ¿Ok? Entonces, por esta razón es que es un 5 imidazol, porque contiene este grupo nitro. Y este grupo nitro es el responsable de reducirse, de adquirir esos electrones. ¿Ok? Esto es lo importante que quiero que sepan. Ajá. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la nitrofurantoína. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína
que igual es un liberador de radicales libres, tiene esa capacidad de tener este grupo nitro y reducirse adquiriendo electrones, ¿vale? Eso es lo que quiero que ahorita se den la idea con respecto al metronidazol. Ahora, ¿cómo las bacterias logran adquirir estos electrones? Porque eso es algo bien interesante. Bueno, primero que nada, estos electrones que se le donan al metronidazol, ¿vale? ¿Cómo lo van a adquirir? Primero que nada, el metronidazol tiene que adquirir esos electrones por medio de un intermediario, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un esquema. Lo que son los microorganismos anaerobios van a pasar por reacciones enzimáticas o reacciones químicas muy importantes para la adquisición de electrones, ¿vale? Y también para la producción de energía, etc., ¿vale? No es clase de micro, no me quiero meter en eso, pero nada más tengamos en cuenta este esquema. Por ejemplo, por medio de lo que es el piruvato va a pasar por un proceso enzimático, ¿vale? Este proceso enzimático se logra por la PFOR, ¿vale? La voy a poner acá. La PFOR se le conoce, aquí les pongo PFOR, como la piruvato, ferredoxina, óxido reductasa. La piruvato, ferredoxina, óxido reductasa. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, esta reacción por medio de la PFOR te va a formar acetilcoenzima A, ¿sí? Y esta acetilcoenzima A tiene dos caminos, ¿vale? Por ejemplo, puede pasar por un proceso de oxidación por medio de una enzima que es la alcohol deshidrogenasa y te va a formar etanol. O la otra, por medio de una reacción oxidativa, ¿sí? O por una hidrólisis, perdón, por una hidrólisis más bien, una disculpa, te va a formar moléculas de acetato, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Punto número uno. Cuando la piruvato se forma, cuando la molécula de piruvato, por medio de la piruvato ferredoxina, óxido reductasa, te forma acetilcoenzima, pasa algo interesante aquí. Una sustancia a la que se le conoce como ferredoxina, ¿vale? Ferredoxina. La ferredoxina va a pasar por un proceso enzimático. Así es. Justamente en esta misma reacción, la ferredoxina va a adquirir una cualidad. ¿Cuál es esa cualidad? Bueno, que la ferredoxina se va a reducir. En el momento que la ferredoxina se reduce, va a tener la capacidad de donarle electrones al metronidazol. Por esa razón es que este es el intermediario. En estos microorganismos, o sea, todo esto es dentro de la bacteria, ¿vale? Todo esto es dentro de la bacteria. Estos microorganismos, por medio de esta reacción enzimática, que es la piruvato, la cual pasa por la piruvato ferredoxina óxido reductasa, ¿sí? Te va a formar acetilcoenzima A. En esta enzima, que es la piruvato ferredoxina óxido reductasa, esta propia reacción va a ser capaz de reducirte a la ferredoxina. Igual esta enzima y esta reacción, ¿no? La cual tiene la capacidad de ¿qué? De reducirte a la ferredoxina, para que posteriormente la ferredoxina le done los electrones necesarios al metronidazol, ¿vale? Y aquí se los pongo, metronidazol. Entonces, cuando el metronidazol ya tenga estos electrones, ya es la forma activa. El metronidazol ya se encuentra activo y ya tiene la capacidad de liberar estos radicales libres y generar un daño a nivel del ADN o desnaturalizarlo si lo quieren ver de esa forma, ¿no? Ok, eso es lo que yo quiero que ustedes se den la idea, ¿vale? Ahora, también incluso el propio metronidazol, el propio metronidazol tiene incluso la capacidad también de reducirse, ya sea por esta vía o por nitroreductasas, ¿sí? Por nitroreductasas, es decir, son enzimas.
o incluso por nitroreductasas. Ah, o sea, le vas a reducir, o sea, sí, al grupo nitro, por su nombre que tiene la enzima, le vas a donar los electrones para que lo reduzcas, ¿sí? Esto es lo que vas a ocasionar. Solamente que para esta reacción, por medio de las nitroreductasas, requieres de moléculas. Por ejemplo, el NAD, pH. Que no me quiero meter con esto. Pero las nitroreductasas también pueden reducirte el metronidazol. Entonces, hay dos vías aquí, las cuales nos indican que este tipo de fármacos, también la nitrofurantoína, solamente que la nitrofurantoína le ponen y le atribuyen más que se debe a las nitroreductasas. ¿Por qué incluso a la nitrofurantoína? Bueno, la nitrofurantoína en su estructura química llega a ser un poco similar al metronidazol, ¿vale? Llega a ser un poco similar al metronidazol. Y al tener ese grupo nitro, le da la capacidad también, pues, de reducirse y formar estos compuestos tóxicos hacia el ADN, ¿sí? Ahora, volvamos a enmarañar los temas que habíamos abordado al inicio de la clase. Si yo tengo un microorganismo aeróbico, un microorganismo que requiere oxígeno, pues de nada de esto me va a servir. ¿Por qué? Porque el oxígeno se va a agandallar los pinches electrones. Y a ver cómo le haces para activarlo, ¿eh? Por esa razón es que el metronidazol funciona contra microorganismos anaerobios, ¿sí? Para microorganismos anaerobios, ¿ok? Entonces, esto es el mecanismo de acción. Por medio de la P4 o por medio de la piruvato ferredoxina óxido reductasa, reduces a la ferredoxina, la cual le va a donar los electrones al metronidazol. ¿Ok? Por esta razón es que se reduce por medio de la P4 o por medio de la piruvato ferredoxina óxido reductasa. Ah, es muy simple, porque en esta reacción te chingaste, bueno, te reduciste a la ferredoxina, la cual es la responsable de pasarle los electrones al metronidazol. Y funciona para microorganismos anaerobios. ¿Vale? Muy bien. Entonces quedamos que seguimos en metronidazol. Ok. Funciona como antiparasitarios. Por ejemplo, tricomoniasis, amebiasis y yardiasis. Cuando veamos yardia, es donde nos vamos a llegar a topar también con el metronidazol, ¿vale? Nos vamos a topar con yardia también, como antibacteriano. Por ejemplo, funciona para el Helicobacter pylori. Ahorita les pongo un ejemplo para el Helicobacter pylori. De hecho, el Helicobacter pylori, el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, el metronidazol es un pilar bien importante. Hay terapia triple o hay terapia cuádruple. Ahorita les pongo un ejemplo, más bien una tablita que se la tatúan para hasta para gastro, ¿eh? Que lleven gastro, se la tatúan, porque eso es un tema fundamental. Funciona también para Clostridium. Así es, chicos. Pero hay algo bien interesante con Clostridium. Verán, en la bibliografía, sí, el Clostridium es un blanco es un objetivo que se puede erradicar con el metronidazol. Pero en la práctica clínica se ocupa la vancomicina. Les digo esto porque cuando estuve en el hospital, eh, cuando estuve en Tercerote, hubo una cepa de Clostridium. Y me acuerdo perfectamente, perfectamente me acuerdo que les estaban dando la vancomicina en su forma de solución.
¿Por qué? Porque tengo entendido que la vancomicina en vía oral ni siquiera está disponible. Entonces se daba la vancomicina así de forma oral para descontaminar la parte intestinal por Clostridio. Entonces se llegaba a ocupar más la vancomicina, pero sí, el metronidazol se puede ocupar para una infección por Clostridium, aunque sí es preferible que en la bibliografía también les pone que en una infección de moderada a grave se puede ocupar mejor la vancomicina o la vanco. ¿Y qué reacción adversa te produce la vancomicina? El síndrome del hombre rojo. Muy bien. ¿Vale? Ok. Entonces, todos estos tipos de microorganismos, por ejemplo, Helicobacter pylori, Clostridium, ¿vale? También, por ejemplo, bacterias como Campylobacter también, son blancos farmacológicos de este metronidazol. Siguiente característica. Como ya checamos que es un 5-nitroimidazol, que es un antibacteriano para microorganismos anaeróbicos, también es un antiparasitario, vamos a ver en cómo vienen las presentaciones de esto, porque necesito que sí se acuerden. Uno viene en forma tópica, por ejemplo, en cremas. La otra puede venir en forma por vía vaginal, en óvulos. También está la vía oral y creo también que está la vía intravenosa. Esas son las formas farmacéuticas que ustedes pueden ocupar con el metronidazol. ¿Vale? Ok. Hablemos de la farmacocinética. Es un fármaco, chicos, ¿vale? Con respecto a su absorción, es un fármaco que tiene una excelente biodisponibilidad. Una excelente biodisponibilidad tiene. De hecho, creo que la biodisponibilidad del metronidazol aproximadamente andaba, que yo sepa, más o menos, cerca del 100% era su biodisponibilidad. O sea, es un fármaco que tiene una absorción muy, muy buena, cerca del 100% su biodisponibilidad por vía oral. ¿Vale? Ok, siguiente punto. Es un fármaco que lo pueden llegar a encontrar en diferentes secreciones con respecto a su distribución. Por ejemplo, se puede llegar a acumular en la saliva, en secreciones vaginales, a excepción del líquido, bueno, en el líquido cefalorraquídeo más o menos. Depende si hay infección y hay inflamación, pues sí. Pero sobre todo en la saliva, en el líquido seminal, ¿vale? En la parte vaginal también se puede llegar a acumular, también se puede acumular, por ejemplo, en leche materna. Por ejemplo, en la saliva. ¿Qué es lo importante de la saliva? Es un fármaco, chicos, que tiene la capacidad de producirte una reacción adversa, lo que es el sabor metálico. Lo más común que se van a topar con este fármaco, la mayoría de las veces, es que los pacientes tienen náuseas. Siempre con el metronidazol tienen náuseas. Siempre me ha tocado ver. Pero como dato pivote para su examen departamental, es un fármaco que tiene un sabor metálico, que puede producir sabor metálico. ¿Vale? Ok. Siguiente característica. Hablemos del metabolismo. El metabolismo del metronidazol, ¿vale? Va a generarme dos compuestos. Uno, un metabolito hidroxi y la otra, un metabolito ácido. El metabolito hidroxilado es el que va a tener parte del efecto farmacológico, pero aclaro, es un fármaco, óiganlo bien lo que voy a comentarles, es un fármaco que se activa por medio de la captación de electrones dentro de la bacteria. No que se vaya a metabolizar en el hígado y ya genere ese compuesto activo. No. Dentro del microorganismo, cuando ingresa y adquiere esos electrones o se llega a reducir, es cuando va a adquirir su efecto farmacológico. Pero cuando se llega a metabolizar, se ha descubierto dos compuestos. El primero, un metabolito hidroxi y un metabolito ácido. ¿Vale? ¿Qué es lo que se llega a decir del metabolito hidroxi, chicos? Bueno, el metabolito hidroxi le da una vida media más prolongada al fármaco. El fármaco de por sí tiene una vida media de aproximadamente de 8 horas, más o menos.
Pero cuando pasa a nivel del metabolismo y se forma este compuesto hidroxi, la vida media se puede aumentar a 12 horas. Y sí, ponen que parte de este compuesto que se forma por el metabolismo tiene esa actividad, antimicrobiana. Pero aclaro, no les estoy diciendo que se metaboliza en el hígado y se activa. No, se activa dentro de las bacterias porque adquiere los electrones. Eso es lo que quiero que ustedes sepan ahorita, ¿vale? Ok, entonces, se llega a administrar, bueno, se llega a distribuir, por ejemplo, en saliva, líquido seminal, secreciones vaginales, en la leche materna, por ejemplo. ¿Vale? Ok, ahora vamos a hablar sobre los efectos adversos. Fíjense muy bien del metronidazol. Esto sí les van a preguntar. Ok, fíjense muy bien. El metronidazol te puede generar desde dolor de cabeza, sequedad de boca, ¿vale? Sabor metálico, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Ok. Hasta aquí, pues es como la vieja confiable, ¿no? De los efectos adversos. Diarrea, dolor de panza, todo eso. Aquí viene la magia. Y aquí viene lo que les van a poner en su examen. La sequedad de boca, el sabor metálico, son efectos adversos que pueden discriminarse ante otros fármacos, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es el efecto adverso que te caracteriza la vancomicina? El síndrome del hombre rojo. ¿Cuál es el que te produce sabor metálico? Pues aquí lo tienen, el metronidazol, ¿sí? La sequedad de boca pueden poner metronidazol. ¿Cuál es el fármaco que te colorea los dientes de forma permanente en color pardo, por ejemplo? ¿Cuál es? La doxiciclina o las tetraciclinas, ¿no? Ahora, siguiente característica de este fármaco, ¿vale? Es un fármaco que te puede colorear la orina de marrón. Ah, ¿cómo? No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver. Eso a mí me habían dicho, Gerardo, y no sé chismoso. Eso a mí me lo dijeron que era de la nitrofurantoína. Muy bien, se las voy a poner muy fácil. Hace un año yo estaba planificando una clase, me acuerdo perfectamente ese día, esa no. Yo creo que van a ser de los días que jamás voy a olvidar en mi vida. Yo estaba estudiando para una clase y una alumna mía, que le mando un fuerte abrazo, me dijo, oiga, doc, fíjese que vino una pregunta, no, estuve revisando estuve revisando unas tablas y justamente dice que el metronidazol te produce, que también la orina te la colorea de marrón. Y yo le dije, caray, pero era también la nitrofurantoína, ¿no? Y yo, sí, sí, hija, sí, la nitrofurantoína sí te colorea la orina de marrón, eso sí se los había comentado. Pues es que también dice que el metronidazol, y justamente sí, chicos, ¿qué creen? El metronidazol también tiene la capacidad de colorearte la orina de marrón. Así es, también tiene esa cualidad de colorearte la orina de marrón. ¿Por qué? Porque en el momento que el fármaco se elimina, te llega a ocasionar la formación de pigmentos en la orina. Ah, y hay algo interesante. Bueno, si a mí me preguntan, ¿cuál es el fármaco que te colorea la orina de marrón? ¿Cuál voy a poner? ¿Nitrofurantoína o metronidazol? Pues aquí les tengo la maña. Fíjense, hay que hacer dos cosas. Vamos a hacer
un ejercicio aquí que les van a poner. Muy probablemente va a venir. Lo más sencillo que va a venir. Fármaco que colorea la orina de marrón. O antibiótico que te colorea la orina de marrón. Ok. Fíjense muy bien. Lo más sencillo es que les pongan, por ejemplo, metronidazol o que les pongan nitrofurantoína. Ok, muy bien. Cualquiera de esos. Si les ponen, si vienen todas sus opciones y únicamente viene en esas opciones el metronidazol o la nitrofurantoína, pues ya saben qué hacer. O sea, si por ejemplo las otras opciones que les gusta, que venga penicilina, que venga doxiciclina, por ejemplo, ¿no? O la otra que venga sulfametoxazol. Si les ponen una opción nitrofurantoína, pues es la nitrofurantoína. O que no les pongan nitrofurantoína, que sea metronidazol. Muy bien. Ok. Cualquiera, si viene, esto puede ser un escenario de pregunta. Les ponen, ¿cuál es el fármaco que te colorea la orina de marrón? ¿Cuál es? Pues es pues, metronidazol o nitrofurantoína, ¿no? Sí, cualquiera de estos. Si la pregunta viene así. Ah, pero espérate. Si te ponen esto, 5-nitroimidazol, que te colorea la orina de marrón, y te ponen metronidazol o la nitrofurantoína. ¿Cuál van a poner? Y les dije al inicio de la clase, si les viene una pregunta que les ponen, colorea la orina de marrón, y ven estas dos opciones en esta misma pregunta, hagan esto. Vean bien la pregunta, porque puede ser que les coloque que es el 5-nitroimidazol, 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 que es el grupo farmacológico o del donde deriva el metronidazol. Vean bien la pregunta. Si les dice 5-nitroimidazol que te colorea la orina de marrón, pues el metronidazol. Y si no te viene así, ¿cómo puede venir? Nitrofurano que colorea la orina de marrón. Pues ahí ya es la nitrofurantoína, ¿no? Que ahorita la vamos a ver, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿vale? Ahora, aquí hay algo importantísimo que les van a preguntar del metronidazol. Fíjense bien. El metronidazol tiene una como reacción adversa o como parte de su interacción farmacológica, por ejemplo, con el etanol. Ok, les va a llegar lo más probable en clínica y algún amigo suyo les habrá preguntado, oye, me voy a poner hasta las chanclas, ¿qué medicamento me puedo tomar? Y ya van a ver ustedes eso. Pero bueno, con el etanol hay algo que les puede ocasionar que se le conoce como el efecto disulfirán. ¿A qué me refiero con el efecto disulfirán? También se le conoce como efecto antabús. Aquí hay dos cosas importantes, ya para ir enmarañando los temas de tercer bloque.
Hay dos tipos de alcoholes, el etanol y el metanol. El etanol es el alcohol bueno. Bueno, o sea, no quiere decir que tomar alcohol sea bueno, todo con medida. El etanol es el para consumo humano y el metanol es el que adultera las bebidas. Es el que se ocupa en solventes, el que está en los tinners, el que está en los líquidos que se ocupa luego para los escapes. Ok, ese alcohol no pueden consumirlo. El metanol, porque sí los puede dejar ciegos. Por más chusco que suene como tipo de rosa de Guadalupe, sí pasa. Hay pacientes que sí se llegan a quedar ciegos con el uso del metanol, porque genera compuestos tóxicos que te chingan el nervio óptico. Y sí los pacientes pueden cursar con ceguera. Ok, ¿a qué pasa con el etanol? El etanol va a pasar por un proceso de reacciones enzimáticas muy importantes. Por ejemplo, el etanol, el que ustedes pues toman, ¿no? Ustedes los jóvenes, el que les gusta a ustedes, ¿vale? Va a pasar por un proceso enzimático. El primer proceso enzimático es por medio de la alcohol deshidrogenasa. Y esta alcohol deshidrogenasa va a producirte, esto es una enzima, ¿vale? Es una enzima. Esto es un proceso enzimático. Esta alcohol deshidrogenasa, ¿qué te va a producir? Acetaldehído. Te va a producir acetaldehído. Y este acetaldehído, fíjate muy bien, va a tener que pasar por otro proceso enzimático, por la aldehído deshidrogenasa, para formarte ácido acético. Ok, ambas son las enzimas que se involucran en el metabolismo del etanol. Ahora, ¿qué es lo más importante que quiero dejarles claro? Primer punto, el metronidazol tiene un efecto disulfiram o un efecto antabús. Básicamente, ¿qué es lo que puede generar? El metronidazol te puede inhibir a la aldehído deshidrogenasa. Te la puede llegar a inhibir. Bueno, ¿y esto qué? Te la pongo fácil. Tú generaste por las reacciones bioquímicas que el propio etanol, o sea, el de las cervezas, aquí les pongo no, o el del chupe, este etanol que ustedes ingirieron va a pasar por esta alcohol deshidrogenasa, ¿sí? Y después me va a formar el acetaldehído por esta reacción enzimática. Este acetaldehído va a pasar por la aldehído deshidrogenasa para formarte el ácido acético. Ok, ya está. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el pinche metronidazol te inhibe al aldehído deshidrogenasa y ¿qué es lo que va a suceder posteriormente? Muy fácil. Vas a incrementar los niveles de acetaldehído. Y en el momento que incrementes los niveles de acetaldehído, te va a dar una pinche, te va a dar el cuadro clínico de una cruda que hasta juras no volver a tomar en tu vida. Eso es lo que va a pasar. Los pacientes van a tener mareos, van a tener rubor, no van a aguantar el calor, van a tener un pinche dolor de cabeza. Eso es lo que pasa con el efecto disulfiram. Siguiente. ¿Cuáles son las posibles preguntas que les van a colocar del metronidazol? Son estas. A ver, primer pregunta. ¿Cuál va a ser? Una, que te produce sabor metálico. Dos, para bacterias anaerobias. 3. El efecto disulfiram. Que puede producir efecto disulfiram. ¿Vale? A ver, sabor metálico, anaerobios, efecto disulfiram, la orina de marrón. Estas son las posibles preguntas que te van a poner. De todos modos, vamos a abordar este fármaco con antiparasitarios. De todos modos, se los pongo aquí. De todos modos, se los pongo de esta forma para que tengan aquí puesta esas posibles reacciones adversas. Que es desde el efecto disulfiram, la orina de marrón, el sabor metálico, que funciona para parásitos o bacterias anaerobias, todas esas cualidades, ¿vale? Ok.
Vamos a hablar ahora de la nitrofurantoína. Hay algo bien interesante con la nitrofurantoína. Es un fármaco que no sé por qué luego en las fuentes de información les ponen que no se sabe a ciencia exacta incluso el mecanismo de acción. Sí, se tiene la idea que como el metronidazol, la propia nitrofurantoína, aquí N de nitrofurantoína, por medio de nitroreductasas, ¿vale? Por medio de la nitroreductasas, hay doctus plantea que tiene la cualidad de formarte también radicales libres. Y pues si chingarte al ADN, ¿no? También, por ejemplo, te puede llegar a afectar a procesos enzimáticos en la bacteria. Ok, todo esto es lo más interesante de la nitrofurantoína. Lo más interesante de la nitrofurantoína es, y para que vean el dato pivote que les voy a poner ahorita, ¿por qué? Porque así ustedes pueden discriminar entre lo que es la nitrofurantoína y el metronidazol. ¿Por qué? Porque les van a colocar a ambos fármacos en su examen departamental. Fíjense muy bien, la nitrofurantoína es un derivado del nitrofurano. Y ya si les preguntan a ustedes, nitrofurano que te colorea la orina de marrón, pues ¿cuál va a ser? La nitrofurantoína. Ahora, vamos a hacer una cosa. Si en su examen departamental no les ponen el grupo función, bueno, el grupo farmacológico al que pertenecen, y les ponen fármaco que te colorea la orina de marrón, y les ponen ambos fármacos, es porque levantan la mano y se quejan todos. Estaría muy manchado de la parte del DEPA, no creo, pero sería muy manchado que sí les lleguen a colocar una pregunta así, y eso sí ya es ponerles el pie. Si les colocan, ¿cuál es el fármaco que te colorea la orina de marrón? Y no te ponen el grupo funcional y te ponen ambos fármacos, oiga, veo esta pregunta y está mal diseñada porque ambas son las respuestas correctas. Usted dígame, ¿cuál pongo? A ver cómo les va, ¿vale? Pero si les ponen que es un nitrofurano que te colorea la orina de marrón, es porque básicamente es la nitrofurantoína. 5-nitroimidazol que te colorea la orina de marrón, metronidazol, ¿sí? Cualquiera de esas, ya saben la respuesta correcta, ¿vale? Ok, ahora, voy a empezar con la farmacocinética de este fármaco. ¿Por qué empiezo con la farmacocinética ahora sí? Porque aquí entendiendo la farmacocinética entendemos el resto. Fíjense, su absorción es muy buena su absorción y es rápida cuando se llega a administrar este fármaco. De hecho, tiene una biodisponibilidad del 87% más o menos. ¿Vale? Ok, hablemos de su distribución, señores, porque es aquí la clave de esto. Fíjense, este es yo creo que el único pinche fármaco que vale la pena mencionar así tal cual, la farmacocinética. ¿Por qué les pongo esto lo de distribución? Ahora sí, ahí viene una razón, chicos. Y la razón es la siguiente. Es un fármaco que tiene una baja unión a proteínas plasmáticas, más o menos entre el 20 a, ponen del 20 al 60%, dejemos que es de 20, tiene un sentido. Dos, es un fármaco que se tiende a acumular en la orina. Es un fármaco que se tiende a acumular en la orina. Esto que me da a entender que la nitrofurantoína es un fármaco que se puede ocupar para la cistitis, es decir, para las infecciones de las vías urinarias, como infecciones en la vejiga, ¿sí? Esto es muy importante
porque al acumularse en la orina, esa es la cualidad que le otorga al fármaco para que tenga este efecto ante estos tipos de infecciones o para que sea eficaz para este tipo de infecciones, ¿no? Ahora, hay algo bien importante con respecto a su excreción. Aquí la excreción es muy variada. ¿Por qué? Sí, se elimina por la orina, se acumula en la orina, ¿vale? También se puede llegar a eliminar en heces en un cierto porcentaje y también en orina, chicos. Ok, pero fíjense muy bien, tiene una vida media este fármaco de 20 a 30 minutos. O sea, la vida media significa el tiempo que tarda en eliminarse la mitad de fármaco que hay en el plasma. ¿Qué quiere decir esto? Que se elimina en chinga, se elimina rapidísimo, ¿vale? El Goodman pone, estos Daidotus, el Goodman pone que es, por ejemplo, de lo que es en, ¿cómo se llama? En 30 minutos a 1 hora, es lo que tarda en eliminarse o es la vida media de que tiene este fármaco, ¿no? Ahora, del metabolismo, pues miren, el metabolismo no se ha identificado algún compuesto esencial de la nitrofurantoína. ¿Vale? Ni nos quedemos con el metabolismo. Lo que sí quiero es que se acuerden de esto, que se tiende a acumular en la orina y que se elimina rápido. Es decir, conforme se vaya eliminando este fármaco es donde va a hacer su efecto a nivel de la vejiga para infecciones, por ejemplo, en una pinche cistitis. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué pasa aquí? Es un fármaco, ¿vale? Que tiene una buena absorción, tiende a acumularse en la orina. Se puede ocupar para infecciones como por ejemplo en una cistitis, ¿vale? Se puede llegar a activar por mediante nitroreductasas. ¿Por qué? Porque es, de hecho así lo pone, incluso hay doctus, es un tipo de fármaco que casi estructuralmente, por tener incluso hasta el mismo grupo nitro que el metronidazol, igual se reduce y genera estos compuestos de radicales libres, ¿vale? Ok. Vamos a hablar básicamente de la cistitis. Es un tratamiento con la nitrofurantoína, ¿vale? De máximo de 7 días. Con respecto a las indicaciones, yo le voy más a indicaciones con respecto a Idoctus porque está más actualizado. Porque el Goodman pone que hasta son de 14 días, pero ahí les va. Una de las contraindicaciones de la nitrofurantoína, incluso chicos, ¿vale? Es, por ejemplo, que tenga el paciente un tratamiento o la paciente un tratamiento muy prolongado. Por más de 7 días está contraindicado. De ahí surge que es una terapia máxima de 7 días. ¿Ok? Ahora, siguiente cosa. Anoten esta pregunta, porque sí lo pusieron en un examen departamental. Como es un fármaco que se elimina, pero en chinga, y se acumula en la vejiga o en la orina, no se recomienda su uso. Anótenlo bien. En pielonefritis, no es recomendable su uso en pielonefritis y en prostatitis. Hace 3 años, y una pregunta así, una alumna mía que se llama Julieta me había dicho, oiga, fíjese que vino algo sobre la nitrofurantoína. Y yo, pues, ¿qué te preguntaron, hija? Pues me dijo, mire, pues la otra vez pues vino esta pregunta que con respecto a la nitrofurantoína, ¿es cierto que? Ajá.
Y así vino la respuesta. Por su farmacocinética, porque se acumula en la vejiga se acumula. No es recomendable el uso en la pielonefritis ni en la prostatitis, ¿vale? Esta pregunta, esta respuesta fue la que llegó a venir. No es recomendable su uso en pielonefritis y en prostatitis, ¿vale? Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿vale? Siguiente característica. El efecto farmacológico se reduce si la orina es alcalina. Esto es algo bien importante, chicos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Hay ciertos microorganismos, imagínense, voy a poner aquí a la vejiga. Voy a poner aquí a la vejiga. Y aquí voy a poner a la orina. Hay ciertos microorganismos, mis niños. Hay ciertos microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, como próteos, que pueden llegar a generar moléculas que pueden alcalinizar la orina, como por ejemplo las productoras de ureasa, ¿no? Cuando el pH se hace más elevado, voy a alcalinizar la orina. Ah, muy bien. ¿Qué me da a entender aquí? El Goodman pone que si el pH es arriba de 5, el fármaco pierde solubilidad y se vuelve, digámoslo de una u otra forma, menos potente. Por esa razón es que en aquellas bacterias, por ejemplo, productoras de ureasa, que te generan un pH más alcalino, no lo vas a dar. ¿Por qué? Porque el fármaco pierde su efecto. El efecto farmacológico de este antibiótico se reduce si la orina se llega a alcalinizar. Ok, entonces, ¿qué les pueden poner aquí? Ahí les va. Les van a poner que la nitrofurantoína te colorea la orina de marrón, que es un nitrofurano. Dos, que su efecto farmacológico o este efecto se llega a reducir si la orina se alcaliniza. Que su farmacocinética hace que el fármaco se acumule, por ejemplo, a nivel de la vejiga y funcione para una infección por cistitis. No es útil en el manejo de la pielonefritis ni en el uso, ni en el uso de la prostatitis o infecciones de la próstata. Aquí, en una infección o en una cistitis, es donde ustedes van a ocupar la nitrofurantoína. ¿Vale? Ok. Siguiente característica, importante. Vamos a hablar sobre los efectos o, bueno, contraindicaciones, porque ya les hablé de los efectos adversos. Una de las contraindicaciones que ponen con respecto a la nitrofurantoína, y anoten esto porque sí va a venir en su examen, es que los pacientes tengan una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ya esto lo habrán ustedes visto en Bioca, pero vale la pena un poco recordar, no me quiero meter en Bioca porque ni tiene sentido. Nada más quiero que sepan, cuando un paciente tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, es decir, cuando tu paciente tiene una deficiencia desde genética, por ejemplo, de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué es lo que puede propiciar a los pacientes? Por ejemplo, que sus eritrocitos no estén, que la membrana de los eritrocitos no sea estable, sea muy vulnerable. Eso es como un eritrocito normal, ¿no? Así bien bonito, bien chulito. Pero cuando tu paciente tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, voy a dibujarlo esto más. Así estaría como el eritrocito del paciente, muy frágil, muy, muy frágil. ¿Qué puede conducir a esto? ¿Qué es lo que puede conducir a? Lo que puede conducirle es que el eritrocito se ponche.
genera una pinche hemólisis. ¿Y qué puede ocasionar esto? Una anemia hemolítica. ¿Se acuerdan ustedes cuando vieron Bioca y les habían dicho que tu paciente tiene una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa? Puedes producir una anemia hemolítica inducida por fármacos, no solamente por la nitrofurantoína, ¿eh? De hecho, es más, hay incluso, creo que hay un antiparasitario que también te puede generar una anemia hemolítica inducida por fármacos. Es decir, cuando tu paciente tiene una deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y tú le das un fármaco que tiene la famita por generar hemólisis de los eritrocitos, pues le vas a chingar los eritrocitos a más no poder y la vas a generar una anemia hemolítica. Es por esa razón que la nitrofurantoína, ¿sí?, está contraindicada en pacientes con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto es una contraindicación. Entonces, preguntas de nitrofurantoína. Contraindicado en pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que te colorea la orina de marrón, que se acumula en la orina, no es útil para la pielonefritis o infecciones del riñón, porque se acumula en la vejiga, no es útil en infecciones en la próstata o la prostatitis, que es un fármaco que está contraindicado en pacientes con glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque estos pacientes pueden desarrollar anemia hemolítica inducida por fármacos. Y súmele que este es un pinche fármaco que tiene la fama de generarte hemólisis de los eritrocitos, ¿no? Y si tú le das este tipo de antibiótico, este tipo de fármaco a ese paciente, pues ya valió madres, porque le friega los eritrocitos porque se los friegas. Es por esta razón que es una contraindicación. La otra característica, es un fármaco que tiene reacciones tóxicas en el pulmón. Sí, por más raro que parezca, porque yo cuando estuve checando este tema en el Goodman, pues me di la tarea de investigar alguno que otro artículo, ¿no? Ahora, voy a poner otra cosita. No sé por qué lo pone el Goodman y me di la tarea también de investigarlo en iDoctus, pero fíjense muy bien. En el Goodman pone que este fármaco no se debe de dar en niños menores de un mes. Pues sí, no es la misma característica de los eritrocitos de esos niños. Puede ocasionar peor una pinche anemia hemolítica. O sea, digo, no tiene la misma producción de glóbulos rojos, no es su misma, bueno, sí la misma composición, pero no como la de nosotros, ¿vale? No en mujeres embarazadas también, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que este tipo de fármaco de por sí te chinga la membrana de los eritrocitos, sobre todo si tu paciente tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la membrana está muy débil. Y si tú le das un fármaco, le induces una pinche anemia hemolítica inducida por fármacos, generando destrucción de la membrana del eritrocito, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué es lo que pone iDoctus? Que este tipo de fármaco está contraindicado en menores de 3 años de edad, debido a que los eritrocitos aún están inmaduros, ¿vale? Es decir, que aún ese tipo de fármaco no se puede, digo, bueno, debido a que estos pacientes, sus eritrocitos no están maduros todo normal, como un paciente como nosotros, ¿no? Así lo pone Doctus. Ok, ahora vamos a hablar sobre la toxicidad pulmonar.
Es un fármaco, chicos, que sí se asocia con toxicidad pulmonar. Así es, puede generar problemas pulmonares este fármaco. Cuando yo estuve revisando este tema en el Goodman, me di a la tarea de checarlo en iDoctors. Con respecto a la toxicidad pulmonar, puede haber desde daño alveolar, derrame de la pleura o derrame pleural, ¿vale? Puede generar incluso fibrosis pulmonar, puede haber hemorragia alveolar, ¿vale? Entonces, todas esas son como las características que tiene de efectos adversos tóxicos o de efectos tóxicos la nitrofurantoína a nivel de los pulmones, ¿vale? A ver qué otra cosa se me está olvidando. Ok, ¿y para qué microorganismos se puede ocupar? Por ejemplo, para infecciones por E. coli de vías urinarias, ¿no? O incluso enterococos. Pero sobre todo es lo que quiero que se sepan aquí ustedes. Nitrofurantoína. Entonces, quedamos nitrofurantoína. Nitrofurano que te colorea la orina de marrón, ¿vale? Siguiente. Está contraindicado en pacientes que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa porque te puede propiciar anemia hemolítica. Se acumula en la vejiga o en la orina. Por esas razones que no lo vas a dar en pacientes que tengan prostatitis o que tengan pielonefritis. ¿Vale? ¿Qué más? Que te colorea la orina de marrón. La toxicidad pulmonar por si la llegan a poner. ¿Vale? Por si lo llegan a colocar. Ah, el Goodman pone que no darlo en niños menores de un mes. Se me hace algo muy exagerado. Hay doctos pone que en menores de 3 años de edad, por ejemplo. Depende de lo que diga cada autor. Ok, a ver, ya para terminar esta clasecita, para que se vayan a dormir, les voy a enseñar una presentación. A ver, denme un segundo, dejen cambio mi modo. Ok, ¿se acuerdan que yo les dije algo sobre la infección de Helicobacter pylori? Ok, pues aquí se las pongo. Quiero que ustedes observen aquí. Esta es la guía de práctica clínica, ¿vale? ¿Por qué les pongo la guía de práctica clínica? Porque es lo que ustedes van a ocupar como médicos y cuando se preparen para el ENAR. Y pues es un tema que viene en farma. Entonces, ahí les va. Fíjense bien. Ustedes tienen dos tipos de terapias. Tienen la terapia triple y tienen la terapia cuádruple, ¿vale? Fíjense muy bien. La terapia triple, como su nombre dice, tienen que es tres tipos de fármacos, ¿vale? Ok. Tienen un IBP, es un inhibidor de bomba de protones, como lo que es el omeprazol, ¿vale? Tienen un macrólido, como lo que es la claritromicina. O la otra tienen una penicilina, que es una aminopenicilina, que es propiamente la amoxicilina. Por otra parte, tienen una segunda opción, que es el IBP, la claritromicina y el metronidazol. Aquí se las ponen, ¿vale? Ok, el metronidazol, observen, el que vimos. ¿Qué produce metronidazol? Sabor metálico, ¿vale? Colorea la orina de marrón, se reduce por la piruvato ferredoxina óxido reductasa, ¿vale? Por medio de la PFOR, todos esos mecanismos, ¿ok? Es un fármaco para microorganismos anaerobios, ¿no? Ok, ya se la saben. La opción 3, pues ya ni se ocupa la ranitidina, pero ahí se las pone. Ahora, vamos a ver la terapia cuádruple. Les ponen el inhibidor de bomba de protones, subsalicilato de bismuto, metronidazol o claritromicina. ¿Aquí de qué depende? Ahí les va. Miren, aquí hay de dos sopas. Está lo que es el sí y lo que es el no. Por ejemplo, si en tu opción 1 tu paciente es alérgico a la penicilina, pues no le vas a dar la opción 1, porque la opción 1 contiene amoxicilina, ¿no? Puedes optar por la opción 2. ¿Por qué? Porque la amoxicilina es una aminopenicilina. Si tu paciente es alérgico a la penicilina, ¿sí? No le vas a dar la opción 1 que tiene amoxicilina porque es una aminopenicilina, ¿no? La opción 2, pues sí, está los IBPs, o sea, el omeprazol, ¿no? La claritro o el metronidazol. Ahora,
hay algo interesante también. Fíjense. En las guías del CTO ponen, ok, si tu paciente, incluso ya siendo alérgico a la penicilina, muchos ponen que no te vayas con la opción 2, que ya te vayas con la terapia cuádruple directamente, con el uso del subsalicilato de bismuto, con todo esto. Esto en algunas bibliografías lo ponen. Las tetraciclinas, se puede ocupar también tetraciclinas, pero estos sí ya son casos donde haya cepas muy resistentes de amoxicilina y del metronidazol. Ya es, pero de forma muy contada esta, ¿vale? Entonces, cualquiera de estos tipos de terapias para infección de Helicobacter pylori pueden llegar a ocupar. Ahora, ¿qué es lo importante? Fíjense, el inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Todos los fármacos son los que estamos viendo. Todos estos fármacos. La ranitidina creo que ya ni se ocupa. De hecho, a mí me decían, no, ya ni se ocupa la ranitidina. Así en los hospitales ya me decían. En todos los hospitales que he estado, creo que ya ni se ocupa. Lo que sí he visto que para reducir los síntomas se ocupa algún antihistamínico o algún. ¿A qué me refiero a antihistamínico? Porque son antagonistas del receptor H2. Entonces, o algún antagonista o algún antihistaminérgico se puede para reducir los síntomas. Pero para reducir la síntesis de ácido clorhídrico son los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces aquí está. Para esta clase, pues aquí les tienen lo del metronidazol, ¿no? Aquí lo tienen. ¿Vale, pequeños? Sale, pues cuídense mucho. Voy a dejar de compartir. Cuídense mucho. Tengan un lindo día y pues vayan con Dios, jóvenes. Los quiero mucho y pues que les vaya muy bien. Cuídense. Hasta pronto.